Cuba Información. Bueno, prácticamente desde la emergencia de la nación norteamericana hubo interés de los líderes de Estados Unidos por Cuba. Este interés se puso de manifiesto claramente en lo que se conoce como la doctrina de la fruta madura o la política de la fruta madura, que consideraba que Cuba estaba en el árbol de España y que cuando cayera necesariamente tenía que caer en manos de los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual Estados Unidos trabajó fuertemente desde siempre por el interés de apoderarse de Cuba. Sin embargo, Cuba era una isla codiciada no solo por Estados Unidos, sino también por Inglaterra, que incluso estuvo en Cuba de 1762 a 1763 y muy cuidada por España, porque era la colonia más fuerte, rica y poderosa que España tenía en esta área, a pesar de que realmente muy poderosa también era la colonia haitiana. Pero Haití desapareció prácticamente de la producción azucarera y la producción cafetalera con el proceso de la revolución de 1791 a 1804. Y quedó Cuba como la colonia más importante para España. España realmente se propuso explotar a Cuba hasta el máximo y llevó ese proceso hasta 1895, en que ocurre la última guerra cubana que duró de 1895 a 1898. Pero desde el principio Estados Unidos formuló esa política para apoderarse de Cuba y lo trató de hacer a través de varios momentos, de varios instrumentos. Lo trató de hacer incluso a través de la posibilidad de comprar a Cuba España. Pero claro, en este caso la tosudez española nos ayudó. Estados Unidos nunca pudo comprar la isla. Quiso que Cuba también obtuviera la autonomía para prepararla un poco mejor para después controlarla y administrarla. Y tuvo también el interés de participar en la guerra de independencia. Pero desde el principio Estados Unidos no estaba en condiciones de arrebatar la isla. Eso pasaron muchos años. Mientras no pudo hacer eso, se acercó a Cuba con su comercio, con sus inversiones, con sus relaciones económicas, y hasta mediados del siglo XIX, 1845, 1850, prácticamente Cuba continuaba siendo colonia política de España, pero neocolonia de Estados Unidos. De ahí se siguió preparando las condiciones, y cuando ya tuvieron cumplidos los intereses de invadir a México, cuando ya eso se cumplió, empezaron a darle más fuerza a este proyecto. Y a pesar de que hubo una guerra de independencia en 1868-1878, una segunda en 1879, una tercera en 1895-1898, Estados Unidos nunca reconoció los poderes beligerantes en Cuba. Nunca reconoció al Partido Revolucionario Cubano, incluso fundado por Martí, nunca reconoció a la Asamblea y nunca reconoció al Ejército Libertador. Hacia finales del siglo XIX formula lo que se llamó la enmienda Platt y formula la llamada resolución conjunta que le permitía intervenir en Cuba. Según la resolución conjunta, Cuba era libre de hecho y de derecho, libre e independiente. Y Estados Unidos intervino en la guerra con la ayuda del propio ejército cubano y derrotó a España finalmente. Seguramente con la intención desde el principio supuestamente de ayudar a los cubanos a lograr su independencia. Pero lo que hizo fue que en 1901 implantó la enmienda Platt e implantó un sistema de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, por lo cual Cuba no podía ni moverse. Tenía que estar pendiente nada más que de Estados Unidos. Promulgó la enmienda Platt a nuestra Constitución de 1901 y de ahí salió la base naval en Guantánamo. Al principio eran 4 bases, pero hay que decir que quedó solo la base naval en Guantánamo, que era la más importante,
la de mejor territorio y la de mejores condiciones. Esa es la razón por la cual tenemos ahí esa base que es ilegal totalmente en el territorio de Cuba. Pasaron los años, en 1902, cuando se proclamó la República, a 1958, y los cubanos siempre empezaron a luchar. Empezaron a luchar muy tempranamente en los sindicatos, fundaron el Partido Comunista de Cuba en 1925 y además siguieron la lucha contra Machado, que fue una de las dictaduras en los finales del 20 y mediados de la década del 30. Machado cae en el 33, pero Batista ha coordinado con Estados Unidos y sencillamente toma el poder. Y se frustra la revolución de esa época. Y los cubanos siguieron luchando, pero en el periodo de 1953 a 1958 emergió un líder, Fidel Castro, que dijo, el método no es parlamentario para luchar, la lucha tiene que ser la lucha armada. Entonces saltó el Moncada en 1953, eso fue un fracaso desde el punto de vista militar. Él estuvo preso, estuvieron presos todos sus compañeros, después marcharon a México cuando los liberaron y en México prepararon el Granma. Llegaron al Granma el 2 de diciembre de 1956 y ahí siguió la lucha, subieron hacia la Sierra Maestra. Y esa lucha duró de 1956 con el desembarco del Granma el 2 de diciembre, solo hasta el 31 de diciembre de 1958, en que ya la dictadura no tenía condiciones para mantenerse y fue derrotada. Estados Unidos siguió los intentos tratando de formular un arreglo para Cuba antes de que los rebeldes lograran tomar el poder para frustrar la toma del poder político. Pero eso no fue posible. Fidel finalmente en Santiago dijo, hoy sí los mambises van a entrar en Santiago de Cuba. Porque anteriormente cuando ganaron la guerra los norteamericanos no dejaron entrar a los mambises en las ciudades que conquistaban. Y no dejaron entrar al general Calixto García Íñiguez, que era el único que quedaba vivo. Martí, lamentablemente, el conductor de todo esto, el autor intelectual, había muerto en combate el 19 de mayo de 1895, prácticamente casi al desembarcar en Cuba. Maceo, el titán de bronce, el hombre de la invasión de Oriente a Occidente, había muerto el 7 de diciembre de 1897. Y solo quedaba realmente Máximo Gómez, que era dominicano y que fue un hombre que peleó en la Guerra de Independencia con una historia extraordinaria. Finalmente quedó solo Calixto García. Calixto García fue el que coordinó la posibilidad de las tropas norteamericanas conjuntamente con las tropas cubanas para acabar ya con la guerra con los españoles. Sin embargo, hay que decir que eso no fue posible. Estados Unidos, a pesar de que en la resolución conjunta que decía que Cuba sería libre e independiente de hecho y de derecho, puso la presión en el proceso de la Constitución del 1 de que si no se firmaba la enmienda Black por parte de los cubanos, pues las tropas norteamericanas no se irían. Muchos cubanos la firmaron, otros cubanos no la firmaron. Unos incluso la firmaron diciendo, bueno, vamos a firmarlas para que las tropas norteamericanas se vayan y nos quedemos solos aquí nosotros preparando de verdad otra guerra, otra revolución. Pero en fin, lo cierto fue que Estados Unidos tomó el control de Cuba y el embajador norteamericano mandaba más que el presidente de la República. El último periodo fue el periodo de Batista, que duró de 1952 a 1958 con el golpe de Estado de 1952. Cuba empezó desde el principio a acumular asesinados, muertos, ¿verdad? Toda una serie de ataques paramilitares, terrorismo interno. En el año del año 52 al año 58 hubo más de 20 millones de muertos en Cuba. Y seguido, finalmente, el 31 de diciembre de 1958, Fidel llega prácticamente a Santiago de Cuba. Las tropas rebeldes empiezan a tomar el poder en diferentes lugares y la lucha clandestina empieza a actuar ya también, que había colaborado en eso, para tomar el poder en la isla.
y el 31 de diciembre de 1958 triunfa la Revolución Cubana. Y de ahí en adelante se produce con Estados Unidos una situación relativamente nueva. La Cuba que emergía en 1959 no podía ser soportada por Estados Unidos, porque Estados Unidos controlaba Cuba, la tenía como una holgura de su desarrollo económico, la isla no era libre, el embajador mandaba más que el presidente, realmente no había una burguesía nacional, nuestra burguesía nacional supuestamente era muy débil y además de eso no tenía nada de nacional porque miraba demasiado para Estados Unidos. Esa es la razón por la cual cuando el triunfo en 1959 inmediatamente empiezan a irse de Cuba y a crear la contrarrevolución allá. Claro que todos se fueron con la idea de que en cuestión de 6 meses las tropas norteamericanas llegaban a Cuba y le devolvían el poder. Pero eso no fue así. Todos los años celebran las Navidades esos sectores de extrema derecha pensando que van a regresar a Cuba, pero eso no ha ocurrido. Finalmente, después de 50 y pico de años de confrontaciones, de problemas, que hay que ver que Cuba fue invadida, la contrarrevolución fue muy fuerte, Cuba fue invadida, después de la invasión llegamos a la conclusión de que podía haber una invasión con el ejército norteamericano y se pusieron los cohetes nucleares soviéticos en Cuba. Eso, crisis de octubre, terminó realmente con una traición de Khrushchev a Cuba, que dejó que se llevaran los cohetes, pero bueno, solo Fidel nos salvó, ¿no? Y dijo que no, que Cuba tenía que seguir luchando y seguiríamos luchando aún sin los cohetes. Hasta 1963 hubo bandas contrarrevolucionarias en todas las regiones del país y en el año 1965 nosotros derrotamos la contrarrevolución interna y comenzó un proceso ya de lucha sin la contrarrevolución a la vieja usanza. Pero eso nos costó 3.500 muertos y nos costó 2.500 cubanos con handicap, es decir, con problemas para vivir normalmente. Pero la lucha siguió y Cuba poco a poco ha ido avanzando hasta hoy en que volvemos a estar en una nueva encrucijada. Esa es la historia hasta aquí. Los cubanos no hemos dejado de luchar y vamos a comenzar una nueva etapa de esa lucha. Tuvimos una etapa de esa lucha hasta que el 17 de diciembre de 2014 el presidente Obama y Raúl, puestos de acuerdo, proclamaron la posibilidad de establecer relaciones entre ambos países, pero no pensamos que la lucha haya terminado, solo va a cambiar de forma. Vamos a aclarar primero el término de conflicto diferente. Cuando estamos hablando de diferente, estamos hablando de la confrontación entre dos países que tienen posibilidades similares. Pero cuando estamos hablando de conflicto, estamos hablando de dos países que donde el fenómeno de la confrontación se da de manera asimétrica. Una cosa de la cual la gente a veces no habla y es extraordinariamente importante es la asimetría de poder que existe entre Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos es el país imperial más poderoso del mundo, con la economía más poderosa del mundo. Cuba es una pequeña isla subdesarrollada que hasta ahora ha llegado a un nivel de cierto desarrollo medio, pero que realmente no es un lugar poderoso, armado como es armado Estados Unidos. Entonces esa lucha es asimétrica. A esa lucha asimétrica nosotros le llamamos conflicto y no diferendo. Porque cuando Cuba se enfrenta a Estados Unidos, se enfrenta con una potencia que les sobrepasa en sus posibilidades económicas, militares, políticas y de todo tipo. Y en segundo lugar, cuando Cuba se enfrenta a Estados Unidos, se enfrenta con una cultura formada dentro de Estados Unidos que está muy presente en el libro de Lew Pérez, La imagen de Cuba en los Estados Unidos, o en su libro Ser Cubano, donde se ve claramente que Estados Unidos preparó dentro de Estados Unidos toda una cultura para mirar a Cuba. El niño chiquito malcriado, Cuba está tan cerca de Estados Unidos que parece estar dentro, debemos defender a las mujeres cubanas de lo que le están haciendo los españoles,
De tal modo que cuando yo he ido a Estados Unidos y me han hecho una entrevista, he estado dando una conferencia, ha habido un hombre de negocios que me ha preguntado si yo quiero hacer turismo en Cuba, puedo ir manejando mi carro hasta La Habana. Yo le dije imposible porque está un brazo de mar, el estrecho de la Florida, que hay que cruzarlo en barco o en avión o a nado. Entonces quiere decir que durante muchos años, desde el principio de 1959, la ignorancia sobre Cuba en los Estados Unidos fue muy grande. Y prácticamente había gente que ponía a Cuba en el Mar del Norte y decía que Ferdinando Marcos era el presidente de Cuba. Esa ignorancia es peligrosa. Entonces, esa ignorancia realmente puede traer consecuencias muy negativas. Entonces, cuando Cuba se enfrenta a Estados Unidos, no se enfrenta simplemente a una potencia imperial, a una clase que la contiende, sino se enfrenta a una cultura donde la isla siempre aparece como parte del territorio continental de los Estados Unidos. Hay gente en Estados Unidos que piensan que Cuba está dentro de Estados Unidos, que no está despegada, ¿verdad? Entonces, eso es un síndrome histórico, cultural, que Cuba tiene que tomar en cuenta y que tiene que tomar en cuenta en su lucha. Podemos después referirnos a eso. Su lucha, que quiere decir que hace falta a fondo que se conozca dentro de Estados Unidos cuál es Cuba. Cuando yo fui a Estados Unidos en 1977 por primera vez, toda la información que entraba sobre Cuba entraba por los canales de la derecha. Y la imagen que existía de Cuba en los Estados Unidos, además de con sus ignorancias, era muy negativa. Y la de los líderes de la Revolución Cubana, más negativa todavía. Entonces no es posible, eso es muy peligroso. Miren lo que ocurrió en Panamá. Es decir, Cuba tiene que ser conocida en los Estados Unidos. Y esa batalla la hemos ganado hasta hoy. En que entramos en un segundo round, que yo digo que es más complicado, porque es una guerra cultural. Y dice Martí que si la guerra es a pensamiento, hay que ganarla a pensamiento. Yo diría que la confrontación entre Cuba y Estados Unidos no ha concluido. Concluyó una etapa con unas determinadas características. Cuando Obama el 17 de diciembre del 2014 dijo que la política hasta esos momentos de más de 50 años había sido un fracaso y que el propio Estados Unidos se había sentido aislado ante esa política y que esa política tenía que cambiar. Y cambiando la ruta crítica de cómo se negociaba este problema, que se negoció por primera vez con la administración Carter, dijo que se debían tener relaciones primero y después nos sentaríamos a conversar nuestras diferencias. Pero dijo también que no se pueden hacer las mismas cosas de la misma forma y esperar resultados diferentes. ¿Qué quiere decir? Que un hombre como Obama, inteligente, representante imperial, ¿verdad?, cuando hizo estas declaraciones ya estaba pensando en las alternativas. Nosotros no podemos pensar que se presentó como un individuo derrotado, como un individuo que se iba a retirar de la pelea, o como un individuo que ya no iba a hacer caso a sus intereses imperiales. Todo lo contrario, yo creo que cuando Obama dijo eso, el 17 de diciembre, ya estaba pensando la alternativa de política. Y esa alternativa de política está bien clara. En el año 2009 yo decía que Obama había partido el bloqueo en dos. Garrote para el gobierno, zanahoria para la sociedad civil. Para comprar a la sociedad civil cubana, ¿verdad? Enamorarla. Esa es la política que ha estado siguiendo. Esa es la política que se vio perfectamente que quiere seguir cuando estuvo en Cuba y dio su discurso. Esa es la política que quiere seguir cuando combinó al Congreso en enero del 2015 a empezar a trabajar para levantar el bloqueo, pero sin embargo después empezó a meterle multas a la banca transnacional, Banco Paribas francés, más de 8.000 millones,
de multa por tener relaciones con Cuba. ¿Por qué? Porque no quiere que se toque el dólar. Esa es la política que está siguiendo, porque en el cuarto de paquete de medidas, que yo tengo un artículo sobre eso y explico el cuarto paquete de medidas, Obama dijo que se iba a poder utilizar el dólar, que íbamos a poder tener una cuenta en la banca norteamericana en dólares, que íbamos a poder importar en dólares y exportar de Estados Unidos, y sin embargo eso no se ha resuelto todavía. Y recientemente en Washington hubo una reunión en que ya los empresarios le dijeron, bueno, ustedes dicen que se puede usar el dólar con Cuba, pero le han estado metiendo multas a la banca. Y eso realmente no es muy agradable para nosotros. Hace falta que ustedes nos den un papel, algo que diga que de verdad nosotros podemos relacionarnos con el dólar con Cuba para nosotros querer y empezar a hacerlo. Porque es natural, los empresarios están asustados por la forma en que Obama ha actuado. Y el bloqueo está ahí, incólume. Se han tomado algunas medidas. Yo diría que el aumento de las remesas, que prácticamente son ilimitadas, ayudan. Se han tomado medidas con las visas, se han tomado medidas con los paquetes, con el intercambio de correos. Se empiezan a discutir, ya se están discutiendo 19 asuntos, entre los cuales están problemas de medio ambiente, de colaboración médica, de colaboración científica. Se están discutiendo muchas cosas. Pero yo he dicho, es mi opinión, que en eso todavía estamos por las ramas. Es importante realmente esa discusión y ese debate que se está teniendo, que después veremos la connotación, ¿no? Pero estamos por las ramas. Hay 4 asuntos claves que no se han resuelto todavía y que ni siquiera se están discutiendo. El bloqueo, el ceiling column, y quizás se han tenido algunas palabras alrededor del problema de la compensación, etcétera. Pero ahí está, no se ha movido. El segundo problema es que todavía Estados Unidos ocupa ilegalmente una parte de nuestro territorio en la zona oriental, en la base naval de Guantánamo. Y ese problema no se ha resuelto. Y John Kerry, el día que fue a izar la bandera en la embajada norteamericana en Cuba, dijo que ese problema no estaba sobre la mesa de negociaciones. Nosotros nos habíamos hecho un poco ilusión, ¿no?, de que si íbamos a negociarlo, no íbamos a negociarlo, pero Kerry dijo que no estaba sobre la mesa de negociaciones. Y nosotros sabemos que para devolver la base tienen que llevársela, lo que no tienen que devolver es el territorio. Para devolver el territorio de Guantánamo ocupado tienen que sacar de ahí a los prisioneros, nosotros lo comprendemos, para podernos devolver ese territorio. Pero bien, en fin, Obama dijo que iban a sacar los prisioneros, tampoco lo ha hecho. Finalmente, los que han salido es porque no han podido ser juzgados realmente. Y la base, bueno, la base está ahí. Un tercer elemento importante dentro de la estrategia que sigue Obama en la actualidad es el elemento que se refiere a la agresividad, a la agresión mediática. Estados Unidos siempre nos ha agredido e inventó 2 cosas especiales para Cuba para agredirnos, que fueron la llamada Radio Martí y la vergonzosamente llamada TV Martí. Esas 2 se coaligan en los ataques mediáticos hacia Cuba. Había otras emisoras, pero bueno, de menos categoría. Pero estas 2, que dependen incluso de la voz de los estados, de la BOA y del departamento, sencillamente se coaligan para atacar a Cuba. Entonces, recientemente en Miami hubo una reunión de esta gente para hablar sobre Internet en Cuba y con la presencia de llamados periodistas independientes en Cuba. Eso es preparando un plan para atacarnos. Un tercer elemento importante que no acaba de resolverse es que existe la ley de ajuste cubano de 1966 y la política de pies secos, pies mojados, por la cual tú puedes llegar remando en una palangana a la costa de Estados Unidos y si pones los pies sobre la tierra, estás en Estados Unidos, con todos los beneficios que están los cubanos en Estados Unidos. Porque hay que decir que las regulaciones que tiene Estados Unidos para que los cubanos lleguen a su territorio no la tiene nadie en el mundo. Hay una película que se llama Visa USA colombiana, donde se ve claramente
los problemas, ¿verdad? Y los entuertos para poder conseguir una visa de trabajo hacia Estados Unidos. Y sin embargo, un cubano agarra una lancha, o como quiera que haga, se va, no lo detectan, pone los pies en el territorio norteamericano y se queda en Estados Unidos. Y al año tiene la residencia. Claro que con el tiempo eso se ha virado contra ellos. Y al año vienen a Cuba a ver a su familia y le traen dinero y le traen recursos y le traen regalos. O sea, quiere decir que realmente los cubanos están aprovechando esas posibilidades y se están riendo de Estados Unidos. Porque eso está representando realmente una burla. Esa es la razón por la cual la extrema derecha de la comunidad, representada por Bob Menéndez, Ileana Ross, Marco Rubio, que eran muy partidarios de esa ley, ahora quieren volarla en pedazos, porque se dan cuenta que no ha servido para lo que ellos querían. Ellos querían que esa ley sirviera para derrotar a Cuba, para agredir a Cuba, para crearle dificultades a Cuba, y no ha servido para eso. Ha servido para que muchos cubanos que quieren buscar mejores condiciones de vida en otros lugares, etcétera, agarren y se vayan y lleguen a Estados Unidos por la frontera de México, directamente por el estrecho de la Florida, y si ponen los pies, pues se quedan en los Estados Unidos. Y esa ley no ha sido discutida. Todavía estamos discutiendo, no hemos empezado a discutir el problema de las compensaciones, lo que nos debe Estados Unidos por todas las agresiones que nos ha hecho, por los centrales y la fábrica que nos quemó, por la gente que nos asesinó, por las barbaridades que nos hicieron, por la invasión que nos hicieron, que la pagaron con compota, esa la pagaron con compota. Pero bueno, realmente, y con todos los encontronazos de la lucha en el Escambray, los mercenarios, los asesinatos de los maestros y de los campesinos en el Escambray, ese problema de las compensaciones, que es realmente una aspiración de los cubanos, que Estados Unidos acabe de pagarnos, aunque sea un pedazo de lo que nos quitó, porque eso nos costó mucho. Nos costó tanto, conjuntamente con el bloqueo, que Cuba ha perdido durante este proceso más de 120.000 millones. Si nuestro país hubiera tenido esos 120.000 millones para mejorar la condición de vida de los cubanos, hubiéramos estado hoy ni se sabe dónde, porque eso era mucho dinero. Pero estos 4 asuntos no han sido negociados. Por tanto, sencillamente, la esencia, el sustrato, la estrategia de la política de Estados Unidos hacia Cuba no ha cambiado. Lo que han cambiado son las formas de hacer política. Y ni siquiera los métodos han cambiado a veces de hacer política. Y esa es la razón por la cual yo digo que en mi último artículo que Obama es un mentiroso, ¿verdad? Porque realmente no está haciendo lo que ha dicho que va a hacer. Y es cierto que se están negociando asuntos, pero Raúl Castro le ha dicho ya en varias ocasiones, se lo dijo en la CELAC, se lo dijo en la Cumbre de las Américas en Panamá, se lo dijo personalmente en Washington, se lo dijo en Naciones Unidas, de que esos 4 asuntos hay que negociarlos y hay que acabar de resolverlos. Nosotros vamos a seguir luchando y negociando y tratando de obtener todo lo más que podamos obtener de esa negociación, porque ocurrió una cosa extraordinariamente importante para nosotros. Nunca Estados Unidos había reconocido el derecho de Cuba a negociar sus diferencias con Estados Unidos. Siempre nos tiró a basura. Pero finalmente está negociando con nosotros. Y algo debemos sacar de eso. Ya hemos sacado algo. Pero lo suficiente, como te decía, todavía estamos por las ramas. Porque el bloqueo es fundamental para nosotros. Obama no va a levantar el bloqueo ahora. Yo no creo que sustancialmente mejore las condiciones del bloqueo ahora. Como no va a entregar tampoco la base naval de Guantánamo. Faltan 3 meses para el cambio de presidencia prácticamente. Yo creo que el señor Obama lo que le está es dejando preparado el terreno al que viene detrás para que cumpla la aspiración de subvertir a Cuba, que es realmente lo que quiere Obama, subvertir a Cuba. Por eso habla de empoderamiento y mira hacia los elementos de propiedad privada pequeña y mediana que hay en Cuba, pensando que dentro de esos sectores están los que apoyarían
una política norteamericana de cambio de régimen político en Cuba, que es en última instancia el interés de Obama, pienso yo. Ese es su interés imperial. Y está preparando las condiciones para el que viene detrás, que puede ser la Clinton, que no es Obama. Pero entre dos malos es la menos mala. Porque Trump, no se sabe incluso ni quién serían los asesores de política exterior de Trump. Entonces es un gran problema. Y el interés nuestro en la cosa de las elecciones no es tanto por quién salga presidente. Yo pienso que eso no es lo más importante. Lo más importante es que se negocie lo más posible en estos meses que quedan y se logre más cosas en el plano de las nuevas relaciones diplomáticas y entre ambos países, como para que cuando llegue el cambio, un presidente, cualquiera que sea, demócrata o republicano, no se pueda dar el lujo de darle marcha atrás, de hacer rollback a las cosas que hemos logrado hasta ahora. Esa es para mí la importancia de las elecciones de Estados Unidos en estos momentos. Nosotros siempre hemos estado pendientes de las elecciones porque también las elecciones a veces han significado que la situación se pone más difícil militarmente, más peligrosa desde el punto de vista de una invasión. En estos momentos no tenemos esas preocupaciones. Las preocupaciones que tenemos es tratar de negociar lo más posible, estando Obama en la presidencia, y lograr concretar realmente más cosas con Estados Unidos antes de que se produzca el cambio. Porque en la misma medida en que avancemos y logremos avanzar bastante, ningún presidente se va a poder dar el lujo de darle marcha atrás, porque el concepto, digamos, el nivel de popularidad que tiene en Estados Unidos, la eliminación de la política agresiva es muy alto. El nivel de popularidad que tiene en Estados Unidos, que se elimina el bloqueo, es muy alto. Realmente incluso recientemente se hizo una encuesta en Miami, donde 60 y pico % de la gente está de acuerdo que se elimine el bloqueo y 70 y pico % de la gente está en desacuerdo con que vuelva la política agresiva de Estados Unidos a Cuba. Y en el conjunto de la sociedad norteamericana no hay apoyo al bloqueo, hay mucha gente. El apoyo al bloqueo se circunscribe al pequeño grupo de ratones, eso de extrema derecha de la comunidad cubana, que sigue tratando de vivir del cuento, porque para ellos esa cosa de la contrarrevolución fue simplemente una forma de vida, un modo de vida. Y quieren mantener ese modo de vida porque por esa vía le arrancaron muchos dineros a las administraciones norteamericanas y vivieron muy bien y llegaron a posiciones cómodas dentro de la sociedad norteamericana, pero se les acaba el negocio. El negocio se les está acabando. Vamos a ver si se les acaba definitivamente, porque todavía están en disposición de tratar de meter una resolución, digamos, para eliminar la posibilidad de los vuelos comerciales que ya comenzaron y que son extraordinariamente importantes para nosotros en cuanto al crecimiento del turismo, crecimiento de la actividad económica en turismo, etcétera. Pero ellos siguen peleando, tratando de... Pero ya no tienen la influencia que tenían antes en la política hacia Cuba dentro del Congreso y ya no pueden hacer tantas cosas como hacían antes, pero siguen insistiendo y quieren meter una resolución ahora, como dije, para la posibilidad de eliminar los vuelos comerciales. Esa es la realidad. Bueno, antes de eso yo quisiera decir por qué, además de tratar los temas de la relación entre Cuba y Estados Unidos, yo trato también temas internos. Es que yo en los años 95 al 2000 formulé un modelo para el análisis de la relación entre Cuba y Estados Unidos, que se llama un modelo para el análisis de la confrontación Cuba-Estados Unidos en los umbrales del siglo XXI. A partir de mi tesis, desde el punto de vista científico, de que hay que adelantarse a los acontecimientos. El análisis de la relación entre Cuba y Estados Unidos no debe ser un análisis simplemente coyuntural, de qué pasó hoy o quizás qué va a pasar mañana, sino adelantarnos a los acontecimientos. Esa es la razón por la cual yo a lo que me he dedicado en los últimos 30 años es a tratar de predecir el comportamiento de algunos fenómenos.
Y la variable fundamental de ese modelo de análisis de la relación entre Cuba y Estados Unidos, yo le llamo la dinámica de la situación interna cubana. Porque sobre todo en los últimos años, después de la crisis de 1989 a 1994, y los problemas que tuvimos con el narcotráfico en esa época, Estados Unidos viró el foco del análisis de Cuba hacia la cuestión interna de Cuba. Yo tengo incluso un artículo que se llama El cambio de foco de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Los focos de la política son importantes para analizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En un momento determinado, Estados Unidos miró más a Cuba en su activismo internacional y por eso le exigía romper sus relaciones con la ex Unión Soviética, salir de Centroamérica, dejar de proteger o de hablar sobre la independencia de Puerto Rico, etc. Pero después que comenzó el periodo se cayó el campo socialista y empezó el periodo de la crisis económica en Cuba, Estados Unidos enfoca más su trabajo hacia la dinámica interna de Cuba. Entonces, dentro de esa dinámica, yo uno de los temas que primero analicé fue el tema de la corrupción. Hay un artículo mío que se llama Corrupción, la verdadera contrarrevolución. En esos momentos podíamos estar un poco preocupados por la disidencia interna y por algunas cuestiones de la contrarrevolución de nuevo tipo interna en Cuba, pero a mí me preocupaba más el tema de la corrupción, que yo lo veía como la verdadera contrarrevolución. Porque la corrupción es terrible, la corrupción es el uso indebido y la manipulación indebida de los recursos que pertenecen al pueblo, que pertenecen al Estado cubano, por ciertos sectores o por ciertas personas que toman incluso sus posiciones estatales para corromperse y para aprovechar los recursos de la sociedad en lugar de ponerlos en favor de la sociedad. Entonces yo enfoqué el tema de la corrupción muy fuertemente. Hablé de las características de la corrupción y además dije que la lucha contra la corrupción no podía ser simplemente una lucha burocrática, sino que tenía que ser una lucha en la que el partido movilizara a las masas, al pueblo, a la clase obrera, a los sectores más conscientes para luchar contra ese fenómeno de la corrupción. En Cuba se dio un acontecimiento hace algún tiempo en que un periodista nuestro, Boris Fuentes, fue a un supermercado que queda cerca de mi casa, al supermercado de Carlos III, y comenzó a pesar las bolsas de pollo. Y ninguna bolsa de pollo tenía el peso que debía tener con el precio que debía tener. Y aquello fue un verdadero show, realmente. Es decir, es así como hay que atacar a la corrupción. Y hay que poner sus retratos en la prensa, en los murales de los CDR, en todos los periódicos, para que la gente sepa quiénes son los enemigos del pueblo y cómo luchan contra la revolución. Porque se corromperse, el tipo que se corrompe, de ahí a pasar a trabajar para el enemigo, no queda ningún trecho. Esa es la razón por la cual la corrupción es tan importante. Porque la corrupción tiene su historia desde el tránsito del Estado zarista a principios del siglo XX al Estado soviético. Ya el problema de la corrupción era un problema serio. Entonces en Cuba es un problema serio. No nos aplasta todavía, pero si no lo detenemos puede aplastarnos, porque le quita prestigio, le quita presencia, le quita potencialidad, le quita poder a los instrumentos del Estado para controlar la sociedad. Y entonces ese individuo que se corrompe además se convierte en una manzana podrida, con la cual se contaminan también otra gente. Entonces eso hay que pararlo, y hay que pararlo en una lucha muy fuerte. Bueno, hay que decir que sobre el racismo en Cuba habló Fidel desde 1959, desde marzo de 1959, 24, 25, 26 de marzo él hizo discursos sobre esto. Porque Cuba es una sociedad, toda sociedad y la cultura de toda sociedad tiene su lado oscuro. El lado oscuro de la cultura cubana es que todavía el racismo y la discriminación racial existen.
no es la magnitud de la época de la República, no es la magnitud de antes, pero continúan existiendo. Y son elementos que afectan la integralidad de la sociedad. Porque nosotros somos una sociedad multirracial, multicolor. Y si usted no tiene en cuenta esa multicoloridad y esa multirracialidad, usted está afectando la situación de ciertos sectores de la población cubana que entonces no verían en la revolución y en la política cubana realmente beneficios. Desde el principio del año 1959, los negros y mestizos en Cuba comenzaron a tener muchos beneficios. Empezaron de verdad a llegar a los puestos de trabajo bien remunerados, a las universidades, a los centros científicos, a la actividad general de la sociedad cubana, pero todavía a nosotros nos quedan problemas que no son simplemente lastres del pasado, sino que son cosas que nos quedan como resultado de las imperfecciones de nuestra sociedad, que todavía es capaz de alimentar esos problemas. No se puede hablar de racismo en Cuba y de la discriminación racial simplemente como lastres históricos. Hay que hablar de eso como un problema presente que todavía nos golpea y nos da en la cara. Razón de eso, hay un gran debate en Cuba. Hay un debate en Cuba sobre el tema y especialmente hay una comisión en la UNIAC que se llama José Antonio Aponte, de la cual yo soy miembro del Ejecutivo, en que luchamos desde la UNIAC y tenemos secciones de esa comisión en todas las UNIAC de las provincias del país y conjuntamente con todos los sectores sociales de la sociedad cubana trazamos planes para luchar contra eso. Si ustedes miran mi blog verán que yo he escrito bastante sobre ese tema y hacemos algunas críticas. Por ejemplo, una crítica importante es que en nuestra educación no se menciona el color. No se menciona por qué esa diferencia de matices de los niños que están sentados ahí. Se necesita hacer una explicación científica de ese problema. Porque si no se le explica científicamente a los muchachos desde el principio de dónde vienen esas diferencias, la familia se encarga entonces de introducirle los prejuicios y la calle se encarga de introducirle los prejuicios. Entonces es muy importante que en nuestras universidades y en nuestras escuelas se mencione ese problema, se estudia y se combata contra él. ¿Por qué razón? Porque hay que botar fuera ese problema. Al principio ningún dirigente nuestro hablaba del problema racial. Y todavía hay grupos de norteamericanos que van a las universidades y hacen la pregunta. Y como decimos, la gente se pasa con ficha y no habla del problema. Entonces el problema existe. No tiene una magnitud como en Estados Unidos. En Cuba no se mata a los negros en la calle, ni se les desprecia, ni se les deja sentarse en cualquier asiento dentro del ómnibus, ni realmente se aplica, pero existen manifestaciones. Y un sector donde existen manifestaciones importantes es el propio turismo, donde existe todavía, es un sector todavía atacado por ese problema. Y hay algunos sectores en que la presencia de los negros y mestizos es relativamente menor, como en el ballet, etcétera, en el propio turismo, en algunas actividades. En otras, en general, la presencia es muy fuerte, incluso por tradición, en la música, por ejemplo, es muy fuerte esa tradición. Y en general, hay que decir que tenemos que introducir fuertemente el tema en la sociedad cubana. Ya se está introduciendo, ya se debate, ya hay centros de debate sobre el tema y se sigue publicando sobre el tema. Yo particularmente tengo 3 libros en Cuba y un libro en los Estados Unidos. Porque una de las cosas con que chocamos es que nosotros siempre hemos tenido una gran relación y una gran aceptación por parte de la población afroamericana en los Estados Unidos. Pero venían a Cuba y veían que existía todavía ciertos problemas de racismo y que eso no se combatía fuertemente. Y para nosotros lo primero que yo hice fue decir, bueno, tenemos que explicar de dónde viene esto, que la gente lo conozca claramente, que haya conciencia de cómo es el problema en Cuba. El racismo y la discriminación racial que hay en Cuba ni se parecen a lo que existe incluso en nuestro entorno hemisférico.
en países como Jamaica, República Dominicana, ¿verdad? México, etc. Cuba en ese sentido ha avanzado mucho, pero nosotros no somos partidarios de la teoría del tuerto, donde el que le falta un ojo es rey porque ve, porque los otros son ciegos. No, nosotros queremos hacerlo mejor. Y en ese sentido trabajamos, combatimos fuertemente contra los prejuicios. Y además lo ligamos mucho con la lucha por el bienestar y la capacidad de las mujeres en Cuba. Porque si usted es negra y pobre, ¿verdad? Tiene dos handicaps importantes. Entonces nosotros luchamos contra eso. Y ligamos mucho eso con la lucha de las mujeres también, por su independencia, por su capacidad dentro de la sociedad. Entonces el racismo es una lacra, así lo calificó Fidel, que hay que hacerla desaparecer, hay que volarla en pedazos. Y eso tiene que ser un problema de la educación y de un fuerte trabajo cultural. Y que el que aplica ese prejuicio, lo pone en juego, se sienta menospreciado por la sociedad. Y se sienta de que realmente no está al nivel cultural y educacional que está el resto de la sociedad. Nosotros podemos luchar bastante fuertemente porque en Cuba el mínimo de grado escolar son 9 grados y tenemos un 10% de universitarios. Así que tenemos capacidad para luchar. En la juventud se expresa menos, los jóvenes se ligan más, pero cuando llegan a la familia empiezan los problemas. El padre negro que le dice a la hija, tú te vas a casar con un blanquito, o el padre blanco que le dice a la muchacha, tú te vas a casar con un negrito. Y no son gente incapaz ni nada, son incluso gente revolucionaria, pero que llevan los prejuicios dentro. Entonces tenemos que trabajar más con la televisión, tenemos que trabajar más con la radio, tenemos que trabajar más en la prensa, tenemos que publicar más de esos problemas. ¿Por qué? Porque es un problema que afecta la integralidad y el programa social de la revolución de una sociedad, de una Cuba con todos y para el bien de todos. Bueno, yo pienso que la sociedad cubana de conjunto, bueno, nosotros siempre hemos vivido en la encrucijada. Y en estos momentos la encrucijada está formada por 3 elementos fundamentales. El primer elemento es que nosotros tenemos que formular un nuevo modelo económico, muy importante. Nosotros nos pasamos la vida copiando y aprendiendo de todo el mundo. España fue el primer modelo, Estados Unidos fue el segundo, Rusia fue el tercero, hasta que llegamos a la conclusión de que está bueno ya de copiar. Debemos tener el nuestro propio. Y la lucha por la implantación del nuevo modelo es que Cuba tiene que llegar a tener un nuevo modelo propio, adecuado a sus condiciones y sustentable hacia el futuro. Ese es el primer reto de lo que yo decía. El segundo reto es que nosotros estamos abocados a un cambio generacional del liderazgo político cubano. Raúl ya ha dicho que va a durar hasta el año 2018. Y hay algunas personas ya viejas que tienen que cambiar y que ser sustituidos. Este es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, razón por la cual tú puedes ver en las provincias y en la composición del Comité Central y en la composición de la Asamblea Nacional mucha gente joven y muchos negros y mestizos, sobre todo muchas mujeres negras también, etc. Entonces este es un trabajo que se va haciendo. Y el tercer elemento de esa encrucijada es que todo esto está ocurriendo en el contexto de una nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, lo que nos pone en una situación todavía mucho más compleja a la sociedad cubana. En la sociedad cubana todos los sectores sociales son atendidos en general, pero en particular la juventud es muy atendida dentro de la sociedad cubana. Y es muy atendida porque los jóvenes son sumamente importantes para nosotros. Lo que pasa es que Cuba tiene una situación en la cual a veces hay jóvenes que sienten que no tienen lo que debían tener o que no logran sus aspiraciones. Y son esos jóvenes que tú lo ves por Centroamérica y por América Latina buscando un hueco
para llegar a los Estados Unidos. Eso es un problema realmente para nosotros. Nosotros tenemos que lograr definitivamente que esos jóvenes no se vayan y que encuentren en Cuba la posibilidad de realizar sus aspiraciones. Por eso la sociedad cubana lucha y está trabajando fuertemente, porque ante esos jóvenes hay muchos miles otros que se quedan en Cuba, que realizan sus aspiraciones a un nivel determinado y que luchan por llevar adelante el país. Es decir, no caracteriza a la sociedad cubana el hecho de que los jóvenes se vayan. No caracteriza a la sociedad cubana el hecho de que las personas internamente no pueden cumplir sus aspiraciones. No pueden cumplir sus aspiraciones como pudieran cumplirla ustedes acá o como pudieran cumplirla alguna gente en los Estados Unidos. Yo sé que es como para reírse, yo lo sé, pero puede ser así. Pero nosotros realmente sí tratamos de que los jóvenes cumplan sus aspiraciones. Y eso lo vamos a lograr y lo estamos logrando poco a poco, utilizando mucho más el potencial de jóvenes que tenemos en Cuba. Y existe también la posibilidad de utilizar el self-employment, es decir, el llamado cuentapropismo y la pequeña empresa. Entonces también muchas veces esa fuerza joven se dirige hacia esas pequeñas empresas, arreglar celulares, ¿verdad? Arreglar equipos electrónicos, trabajar en bares y cafeterías, trabajar en hoteles, trabajar en el turismo, tener su actividad económica propia. Es decir, eso es un problema que no se resuelve de golpe, es un problema de muchos poquitos. Entonces nosotros estamos trabajando en Cuba en esos poquitos. La emigración siempre existirá. Siempre habrá personas que quieran irse del país a buscar otras aspiraciones. Pero tenemos que tratar de reducirla al mínimo. Y sobre todo saber que el que se va por la aspiración de algo, pero no se va porque en el país no encuentre la posibilidad de realizar sus aspiraciones. Es ahí a donde tenemos que llegar. Pero eso para un país como nosotros, pobre todavía, subdesarrollado, que apenas ha llegado a una economía de desarrollo medio, no es una cosa nada fácil. Es uno de los retos más fuertes que tiene la sociedad cubana en estos momentos. Bueno, hay un sector que le da un tratamiento negativo, hablando mal de Cuba, etc. Incluso cubanos mismos que se han ido de Cuba y que llegan aquí hablando. Pero hay un sector que enfoca de manera más objetiva en los asuntos de Cuba. No quiere decir que no vean las cosas negativas, pero las ven dentro de un contexto más general y enfocan de manera más objetiva y más clara lo que está ocurriendo en Cuba. Porque en definitiva Cuba no es una sociedad perfecta, pero tampoco es tan imperfecta, ni tampoco tiene los problemas a veces que tienen otras sociedades terribles, ¿verdad? De la propia droga, de la corrupción, del mal vivir, vamos a decir. Entonces nosotros no somos una sociedad perfecta, no somos todavía una sociedad todo lo buena que quisiéramos, pero hemos llegado a ciertos niveles que otros no han alcanzado, que los envidian a Cuba, algunos niveles de cosas a que hemos llegado, y sobre todo, no los niveles a que hemos llegado, sino las capacidades que tenemos posibilidad de desplegar y que estamos desplegando para que la sociedad cubana en los próximos años sea una sociedad mejor.